Hola, buenos días. Nosotros somos alumnos de la Universidad Anáhuac Cancún y vamos a presentar una revisión de la valoración nutricional en el paciente oncológico para la materia de nutrición a cargo de la doctora Paola de la Garza. El cáncer es una de las enfermedades con una tasa de mortalidad muy alta y claramente una de las más degenerativas que existen. Es importante destacar que la valoración nutricional en el paciente oncológico juega un rol en el desarrollo, prevención y tratamiento. La incidencia de los trastornos nutricionales se encuentra en un 20% al momento del diagnóstico y en un 80% en estadios avanzados, siendo la anorexia el trastorno más común encontrado. Efectos que puede causar el tratamiento paliativo, como la radioterapia, la quimioterapia o la cirugía, llevan a un paciente a un estado de catabolismo con un alto consumo energético, que a su vez lleva a una mayor predisposición de tener anorexia, disfagia, malabsorción, que generarán en el paciente una disminución en el aporte energético. Todos estos factores generarán que el paciente esté en un estado de inmunodeficiencia y sea más prevalente a tener infecciones concomitantes. La desnutrición es muy importante, ya que tiene un efecto terapéutico en cuanto al tratamiento del cáncer, es decir, a mayor desnutrición, menor es el efecto que se tiene en el tratamiento. Existen diversos factores que predisponen a la desnutrición del paciente, y entre ellos vamos a encontrar a un paciente que está deprimido, un paciente que tiene diagnóstico reciente, hallazgos de complicaciones, y el grado de desnutrición va a depender de la evolución de la enfermedad, es decir, en el estadio que se encuentre el paciente y en el tratamiento antinoplásico que se decida utilizar, ya sea radioterapia, quimioterapia y cirugía. Durante la valoración del paciente oncológico es común encontrar el síndrome de anorexia caquexia, que se va a definir como la pérdida de peso a expensas de la masa muscular, en el cual la clínica va a ser sugestiva y vamos a encontrar debilidad, retención de líquidos, fragilidad, anemia, que llevarán al paciente a cuadros complicados e infecciones oportunistas, porque se va a encontrar en un estado de inmunosupresión constante. Para la valoración del paciente oncológico es necesario tomar en cuenta los posibles efectos directos e indirectos del tratamiento y su relación con el soporte nutricional, es decir, una causa directa de desnutrición por una obstrucción mecánica por el tumor, que generará una disminución en la ingesta de alimentos, o una causa indirecta, ya sea por el tratamiento, que va a generar la secreción de sustancias que van a actuar en receptores centrales o hipotalámicos o periféricos, que modificarán el apetito en los pacientes. La valoración del estado nutricional se va a basar en parámetros antropométricos como el índice de masa corporal, la talla, el peso, los estudios de composición corporal, que van a determinar cuánto tiene de agua el paciente, cuánto tiene de grasa el paciente y cuánto tiene de masa muscular. Existen también parámetros bioquímicos que nos van a determinar el estado nutricional del paciente, como la albúmina, la prealbúmina, la proteína ligadora del retinol, la transferrina, entre otras. Y nosotros vamos a disponer de diferentes medidas para poder tratarlos. Entre ellos vamos a aconsejar medidas dietéticas específicas por sintomatología, medicamentos y suplementos que ayudarán a estimular el apetito, es decir, medicamentos orexigénicos, y en estadios más avanzados o en estadios graves, pues ya se considerará la nutrición parenteral en los pacientes. Existen diversas escalas que nos van a clasificar a los pacientes de acuerdo a su estado nutricional, como la valoración global subjetiva y la valoración global subjetiva generada por el paciente, que son las más utilizadas, que nos van a permitir realizar intervenciones tempranas, repercutiendo positivamente en la calidad de vida de los pacientes. Es decir, de acuerdo a lo que los pacientes contestaron, nosotros podemos clasificar a un paciente como bien nutrido,
como malnutrido o como severamente nutrido. Y vamos a determinar de acuerdo a esto cuáles son las intervenciones que vamos a hacer. Dependiendo del tratamiento, se va a determinar también el riesgo que tiene el paciente de tener un estado de malnutrición. Como vemos en las siguientes tablas, por ejemplo, la quimioterapia es un tratamiento que afecta a todo el organismo, como ya sabemos, y los efectos adversos van a depender de los medicamentos utilizados, de las dosis, del número de ciclos, así como las terapias concomitantes. Teniendo un mayor riesgo los pacientes que son sometidos tanto a quimioterapia como a radioterapia, por ejemplo. La radioterapia utiliza partículas de rayos X, partículas de rayos gamma, protones, electrones, para poder eliminar a las células, y su toxicidad dependerá de la localización del tumor y del volumen irradiado, teniendo un mayor riesgo de malnutrición los pacientes que son irradiados en todo el cuerpo, por ejemplo. Los cánceres más frecuentes que afectan el estado nutricional son todos los que involucren cualquier porción del tracto gastrointestinal. Y el riesgo nutricional del tratamiento es mayor en cirugías que en tratamientos con radioterapia o quimioterapia. Por ejemplo, las más frecuentes son las cirugías de cabeza y cuello, esofágicas, gástricas, de intestino delgado, de colon, de páncreas, que van a repercutir mucho en el estado nutricional del paciente. Gracias. Las recomendaciones específicas para aliviar los síntomas relacionados con los efectos adversos del tratamiento se van a listar en la siguiente tabla. Tenemos que tener en cuenta que cada paciente se debe de individualizar y, bueno, entre los síntomas más comunes, las náuseas y los vómitos predominan. Las recomendaciones serían reposo después de comer, alimentos con textura homogénea, alimentos de fácil digestión. Otro de los síntomas más comunes es el estreñimiento. Entre sus recomendaciones se recomienda promover el ejercicio, beber alimentos ricos en fibra y, bueno, lo que no se recomienda es evitar el membrillo, té, canela, vino, arroz, entre otros. Bueno, para la nutrición enteral en los pacientes oncológicos, la nutrición enteral se va a definir como la administración de nutrientes por vía digestiva, ya sea por vía oral, sonda nasogástrica o una ostomía. Bueno, esta nutrición va a estar indicada en pacientes que no puedan alimentarse de forma habitual y existen varias contraindicaciones como patologías gastrointestinales como obstrucción, fístulas o emesis abundante. En estos casos, lo que estaría indicado sería la nutrición parenteral. La nutrición enteral se va a dividir en nutrición nasal o nutrición por ostomía. La nutrición nasal puede ser una sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal. Las ostomías pueden ser gastrostomía, yeyunostomía o gastroyeyunostomía. Entre las complicaciones de la nutrición enteral se van a dividir en complicaciones mecánicas como la obstrucción de la sonda, perforación, erosión o una neumonía por aspiración, las infecciones, pues contaminación de la fórmula, o las gastrointestinales por un aumento en el ritmo, una disminución en el ritmo y en la absorción de los nutrientes. Las metabólicas se van a asociar a los electrolitos. Para poder evitar las complicaciones, pues tenemos que tener un adecuado control de la sonda, la cantidad de entrada y salida del paciente, la tolerancia del paciente y los elementos bioquímicos, que como ya mencioné, una de las complicaciones metabólicas son los electrolitos. La nutrición parenteral se va a definir como la administración de nutrientes directamente al torrente sanguíneo. Esta se va a utilizar en casos donde la nutrición enteral esté contraindicada, que casi siempre es por un intestino funcionalmente insuficiente. En la mayoría de los casos se va a utilizar en una malabsorción grave, un intestino corto, obstrucción intestinal, pancreatitis grave con intolerancia digestiva o una fístula digestiva alta. Se pueden indicar catéteres periféricos o un catéter periférico de vía central. Este catéter periférico de vía central se han hecho estudios muy prometedores, pero no está indicado completamente. Entre las contraindicaciones de la nutrición parenteral sería un acceso vascular inadecuado o una expectativa de vida muy limitada.
Si se elige un catéter periférico, tenemos que tener en cuenta que la osmolaridad de la fórmula no supere los 720 miliosmoles por mililitro. Entre las complicaciones asociadas al catéter de la nutrición parenteral tenemos las infecciones, que son las bacteremias asociadas al catéter, las metabólicas, que es la hiperglucemia asociada a la fórmula, o las tromboembólicas mecánicas igual asociadas al catéter. La cantidad de energía que va a requerir el paciente en reposo. Existen varias fórmulas para calcular la cantidad de energía en reposo del paciente. Entre las más utilizadas es la ecuación de Harris-Benedict, que se va a dividir en mujer y hombre. Y esta es para poder sacar la tasa metabólica basal del paciente. Tenemos que tener en cuenta también si vamos a administrar una nutrición parenteral, tener una vigilancia y un control estricto con el paciente, las pruebas de laboratorio de los electrolitos, el equilibrio ácido-base y el control de ingesta y egresos del paciente. Las recomendaciones de la guía ESTEN, nutrición parenteral, va a estar indicada cuando la nutrición enteral no sea suficiente o no sea factible. La nutrición parenteral no se va a recomendar en todos los casos de radioterapia y únicamente se debe iniciar la nutrición parenteral cuando no es posible una adecuada nutrición enteral, como una enterosis rádica grave, una mucositis grave o una masa obstructiva en el tubo digestivo. Como podemos ver, estos son efectos adversos del tratamiento y no tanto de la patología base. O que el paciente esté en fase terminal. La nutrición parenteral domiciliaria puede ser una opción siempre y cuando el paciente tenga una expectativa de vida mayor a 3 meses. Bueno, en resumen, la indicación de la alimentación artificial se va a dividir en la funcionalidad del intestino. Un intestino funcionalmente suficiente va a ser una indicación para una nutrición enteral, y un intestino funcionalmente insuficiente va a ser indicación para una nutrición parenteral. Tenemos que tener en cuenta que hay que avisarle y decirle al paciente las ventajas y las desventajas de la nutrición parenteral y los límites que tiene esta, ¿no? Que nada más es para el control de síntomas y una calidad de vida un poco mejor. Gracias. En cuanto al tratamiento farmacológico estimulante del apetito en este tipo de pacientes, tenemos agentes orexigénicos, como por ejemplo los corticosteroides, análogos de la progesterona, cannabinoides y antagonistas de la serotonina. De estos cuatro familias de fármacos, solamente los corticosteroides y los análogos de la progesterona han demostrado que sí sirven, pero que no tienen una eficacia como la que se esperaba. Por ejemplo, un metaanálisis en el 2013 concluyó que el acetato de megestrol, que es un análogo de la progesterona, estimuló el apetito en 1 de 4 pacientes tratados con cáncer ya en estadio avanzado, y resultó en un aumento de peso en 1 de 12 pacientes tratados con cáncer. Esto quiere decir que, a pesar de que hubo un paciente que aumentó de peso, la verdad no es tan eficaz como se pensaba que lo iba a hacer. Sin embargo, este tipo de medicamentos se asocian a un riesgo de edema tromboembólico y es potencialmente mortal. Otros agentes utilizados, los cannabinoides, hay estudios pequeños, pero ninguno se ha demostrado, ninguno ha probado que sea potencialmente benéfico para el paciente. La ciprofloxacina, que es un antagonista de la serotonina, también ha demostrado que tiene una capacidad de aumentar el apetito del paciente, pero no hay datos que sugieran que hay un aumento de peso en el mismo. Andrógenos, hormona de crecimiento y análogos de la grelina y la insulina como los fármacos de última opción utilizados para el tratamiento para aumento del apetito. Y bueno, como conclusiones de esta presentación, tenemos que hay una recomendación de una ingesta diaria de 20 a 35 kilocalorías por kilo, con un adecuado balance de macronutrientes y con un aporte de 0.2 a 0.35 gramos de nitrógeno por kilo, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. Estas dosis se deben acompañar por electrolitos, con oligoelementos y con vitaminas que necesite el paciente. Recordemos que eso es una dieta, una terapia de individualización. Es preferible la nutrición enteral cuando el paciente tiene un intestino viable, como lo explicó mi compañera Verónica anteriormente, y con lo que queremos que se queden es que hay que evitar a toda costa la nutrición artificial en pacientes con cáncer bien nutridos. Se usa solamente, exclusivamente, en pacientes con riesgo de nutrirse o ya desnutridos y que están a punto de ingresar a radioterapia o quimioterapia. Muchas gracias.